Bienvenidos a nuestro programa Verdaderas Mentiras. Mi nombre es Claudio Maciel y nuestra intención a través de este programa es poder compartir con ustedes diferentes contenidos de las plataformas que encontramos en YouTube, que encontramos en Facebook, en TikTok, referidas a la palabra de Dios. ¿Y por qué verdaderas mentiras? Porque mucho de lo que encontramos pareciera como que estamos ante la verdad, pero realmente nos encontramos con diferentes matices y diferentes aspectos que nos ayudan a entender que no estamos realmente ante la verdad. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado, Satanás mismo le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, él estaba diciendo la verdad a Jesús, estaba diciendo una verdad, pero no una verdad completa, sino una verdad a medias, escondiendo realmente cuál era el verdadero significado de sus palabras. Jesús claramente, como Jesús también obviamente nos dio ejemplo que debemos conocer las Sagradas Escrituras, Jesús le respondió realmente conociendo las intenciones de Satanás. En ese momento Jesús sabía muy bien que para que eso se cumpliera era necesario que él se conduciera bajo la dirección divina, no de acuerdo a su propia voluntad. Así que bueno, y así como eso ocurre, también ocurre en muchas otras situaciones donde al parecer se nos presenta la verdad con las Sagradas Escrituras, pero esa verdad no es totalmente cierto y esconde detrás realmente el verdadero engaño. Y eso es lo que nos proponemos hacer y lo que nos proponemos descubrir juntos estudiando la palabra de Dios. Es necesario que los hijos de Dios tengamos conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, como dijimos en otros programas, para poder colocar el fundamento de nuestra fe en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que a continuación vamos a escuchar este contenido y después vamos a estudiarlo todos juntos. Que Dios te bendiga. Escuchen esta pregunta protestante y escuchen esta épica respuesta. Mi nombre es Oscar Vadillo. Solo quisiera saber en qué parte de la Biblia viene que María es intercesora o cualquier otro santo. Por favor, dígame el libro, capítulo y versículo. Dios le bendiga y le revele siempre la verdad. Oscar, muchas gracias por las bendiciones. Que Dios te bendiga a ti también. Entiendo por lo que nos comentas en tu correo y por tu última afirmación, que Dios le revele siempre la verdad, que no eres católico. Entonces, estate bien seguro, bien cierto, Oscar, que vamos a orar por ti para que a ti Dios también te revele la verdad. Te voy a compartir un par de versículos. Mira, en el Apocalipsis 5, este último libro de la Biblia, capítulo 5, a partir del versículo 8 dice: cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos entonces llegan hasta el cielo, hasta el trono del cielo, porque el Apocalipsis nos está relatando aquí una liturgia celestial. Y allí dice: llevan copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Todavía más, Así en la es. primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, el apóstol de los gentiles, vamos a ver si encuentro esta cita rápidamente, aquí está. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, San Pablo exhorta a Timoteo así: ante todo te recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Amén. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De alguna forma, San Pablo está relacionando a la salvación de todos los hombres y a que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Con qué? Lo está relacionando con que todos nosotros hagamos oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los demás. Todos entonces estamos llamados a interceder. Las oraciones, las súplicas, las plegarias y las acciones de gracias. ¿Cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía. Que ofrezcamos eucaristías. Eso solo es posible en la Iglesia Católica. Todos estamos llamados a hacer estas acciones de intercesión. Amén. Ahora, la intercesión, ¿qué es? Mediar, estar en medio de. Pero tú dirás, inmediatamente después San Pablo dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Hay un solo Dios, ciertamente. Y también dice un solo mediador entre Dios y los hombres, ciertamente.
Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y como tú y yo, a través de nuestro bautismo, nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo, Cristo entonces nos participa de su sacerdocio, de su don de profeta y de su rey, de su reino. Entonces, de su reinado, perdón, no de su rey, de su reinado. Por lo tanto, si somos hechos uno con Cristo en el bautismo, el único mediador que es Cristo nos participa de su mediación. De lo contrario, ¿cómo podrías tú pedirle a un hermano de tu comunidad que ore por ti? Eso es ser mediador. ¿Cómo podría yo pedirle a mi vecino que ore por mí? Porque orar por mí es estar entre yo, válgame esta expresión, y Dios, en medio de, eso es ser mediador. La cuestión con la Santísima Virgen María y con los santos que han vivido antes de nosotros dicen, es que ya están muertos, ya no pueden hacer nada, pero se nos olvida que el que muere en Cristo no muere, y que el que en Cristo muere está más vivo que los que seguimos en esta tierra. Por lo tanto, más cerca de Él, si están más cerca de Él, tendrán todavía mucho mejor configurada su vida a la de Cristo, por lo tanto su capacidad de interceder muchísimo mayor. ¿Será que nuestros hermanitos protestantes logran entenderlo? Esperemos que sí. Interesante respuesta bíblica, ¿no es cierto? Ahora, ¿será tal cual como hemos escuchado y hemos podido leer? ¿Será así? Tenemos que tener en cuenta, muy especialmente, que el mismo Satanás, cuando a Jesús, como decía en el comentario anterior, cuando Jesús estaba en el desierto y allí Satanás se acercó para tentar a nuestro Señor, en la segunda tentación lo lleva al pináculo del templo y le muestra, ¿no es cierto?, le sugiere con la misma palabra de Dios que él podía llevar adelante una acción contra su propia vida, y el Señor le responde también con las Sagradas Escrituras. Ahora, no nos olvidemos que según Apocalipsis, dice en el capítulo 12, que en algún momento hemos estudiado algo al respecto, dice que el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles, o de las estrellas del cielo, dice. Y las estrellas, según Apocalipsis, son los ángeles. Ahora, ¿qué es la cola y por qué arrastró con la cola? Bueno, en el libro de Isaías, también lo podemos mostrar si quieren ahí, ese texto bíblico, donde dice que la cola significa la mentira. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que Jesús nos aconsejó estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras. Y el primer mandamiento es clave, el primer mandamiento de la palabra de Dios, donde dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que luego Jesús, cuando en el Nuevo Testamento dice, no llamen a nadie rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nosotros tenemos como maestro a Jesús directamente. Cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, nos estamos acercando a Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Así que nosotros cuando oramos y le pedimos a Dios sabiduría, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y entender su palabra. Y nadie, absolutamente ni un servidor, ni un pastor, y digo pastor, como así digo anciano de iglesia, ninguno puede ser para ti palabra de Dios. Ninguno, nadie puede ser, ni un cura, ni un sacerdote puede ser para vos palabra de Dios. Palabra de Dios tiene que ser tu propia relación con Cristo, tu propia relación con Jesús. El estudio que tú haces de la palabra de Dios es fundamental para que no seas engañado. Por eso, en la parábola de las 10 vírgenes, cada una de ellas tomó su lámpara, que es la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, tomó su lámpara y aceite extra para poder tener conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Analicemos entonces los textos que fueron utilizados. Y cuando hubo tomado el libro, dice Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El contexto del versículo leído se encuentra en la adoración celestial y especialmente en el santuario celestial, ya que el incienso formaba parte
de la adoración en el santuario terrenal que simbolizaba el Espíritu Santo que acompañaba las oraciones de los santos. Y en este contexto de la adoración celestial, no vemos que los santos estén en el cielo, sino que sus oraciones están representadas a través del humo del incienso. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El texto de Apocalipsis capítulo 5 nos coloca en el contexto de la adoración celestial. En esa adoración celestial se encuentra simbolizado a través del incienso las oraciones de los santos, que el incienso era el perfume único y especial que se usaba en el santuario. Por eso es buen consejo que para que podamos entender Apocalipsis deberíamos de estudiar el santuario. ¿Qué era lo que sucedía en el santuario? Porque Apocalipsis está cargado de escenas del santuario. Pero aquí es importante que entendamos que no están los santos en el cielo representados allí por esta figura, sino que son las oraciones. El incienso no eran las oraciones, sino el incienso acompañaba las oraciones de los santos, porque el incienso era un perfume especial que se preparaba, era único, que se preparaba y solamente se usaba en el santuario. Podríamos explicarlo en algún otro momento para aclarar este tema del incienso y de las oraciones. Pero no son los santos los que están en el cielo orando por nosotros. Ahora, bien es cierto que de acuerdo a lo que dice Timoteo, Dios pretende que nosotros también oremos, así como predicamos el Evangelio, oremos e intercedamos por aquellas personas que aún no tienen el conocimiento de Dios. Que nosotros oremos por quienes nos gobiernan, que oremos por nuestros vecinos, por amigos, por familiares, por aquellos que están enfermos, por todos, para que vengan al conocimiento de Dios, para que vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Dios quiere eso de nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento el Señor Jesucristo es nuestro único mediador delante del Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. ¿Pero por qué dice esto Jesús? Porque en el contexto del santuario donde se nos muestra Apocalipsis, Jesús es el único y sumo sacerdote. Él es el que puede llevarnos a la presencia del Padre. Por eso las oraciones expresadas como el humo del incienso, el cual el sumo sacerdote se acercaba a la presencia de Dios, y ese humo, ese incienso, ascendía a la presencia de Dios, cubriendo también la presencia del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Jesús, de acuerdo a lo que dice en el libro de Hebreos, Él es el sumo sacerdote que puede llevarnos ante la presencia de Dios e interceder por nosotros y ofrecer su propio sacrificio, su propio rescate en favor de todos nosotros, presentándose no solamente Él, como dice en el libro de Hebreos, no sangre de animales, sino su propia sangre, su propio sacrificio en nuestro favor. Por eso dice que allí se veía en el templo, si ustedes leen Apocalipsis, se veía que estaba el Cordero, se veía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este contexto, Jesús es el único que puede interceder y mediar por nosotros en el santuario celestial. Ahora, el problema que enfrentan tanto católicos como muchos evangélicos es la creencia en la vida después de la muerte. Es decir, para los católicos María ascendió sin haber visto la muerte. Y para muchos de los cristianos evangélicos, las personas cuando se mueren o van al cielo o van al infierno. Para muchos de los católicos, las personas aún después de muertas, las personas ascienden al cielo. Y ese es el problema realmente
el cual tienen que enfrentar aquellos que creen en esa doctrina de la vida después de la muerte. Lo que deberían saber muchos es lo siguiente, es decir, ¿realmente cuando una persona muere va al cielo? ¿Y otros van al infierno? ¿Es esto así? El problema con esto es que muchos no pueden rebatir lo que un católico dice respecto de los santos. ¿Por qué? Porque tienen la misma creencia, porque tienen la misma fe, porque profesan la misma doctrina de la vida después de la muerte. Creen que en lugar de ser un alma, tenemos un alma que al morir se desprende del cuerpo, y si hicimos algo bueno se va al cielo, o los católicos sugieren inclusive el purgatorio, y si no, se va directamente al infierno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto cuando nosotros tenemos que morir? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús al respecto de este tema? San Juan 5, 28 y 29 dice lo siguiente: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Notemos que Jesús dice claramente que todos los que están en los sepulcros, tanto buenos como malos, porque dice que los buenos saldrán a resurrección de vida eterna y los malos a condenación. Por lo tanto, la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo claramente nos advierte de que tantos unos como otros están en los sepulcros y no en el cielo ni en el infierno. Pero si queremos profundizar un poquito más, y no me quiero extender demasiado en este video, pero también podemos notar algo particular en lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es claro entonces que para el apóstol Pedro, todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo y todos aquellos que hemos sido adquiridos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comprados con sangre, todos aquellos que hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido llamados a ser una nación santa, un reino de sacerdotes, un pueblo que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Jesús dice estas palabras, cuando Pedro dice estas palabras y Jesús dice lo que acabamos de leer, se está refiriendo a personas vivas, no a personas que han fallecido. Por lo tanto, lo que hemos podido escuchar hasta aquí, lo que hemos visto, lo que hemos oído, nos deja bien en claro que para poder creer en esas doctrinas, para poder creer en la intercesión de María y en la intercesión de los santos, deberíamos nosotros creer primeramente en la inmortalidad del alma. Y esto es justamente lo que la palabra de Dios niega rotundamente, a pesar de que hay muchos textos bíblicos y versículos que parecieran decir lo contrario. Sin embargo, la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos dejan claro que los muertos nada saben, que los muertos todos, buenos y malos, están en los sepulcros, y que el Señor Jesucristo claramente dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿No? Él es la resurrección, nuestra esperanza está puesta en la resurrección, en el día final, cuando al sonar la trompeta, la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que espero que este mensaje te haya servido, y bueno, espero los comentarios, espero no te olvides de darle like al video para que YouTube lo comparta. También si te gustaría que alguien más sepa de esto y pueda opinar, que lo compartas también, y si no te suscribiste todavía, que lo hagas para ayudarme a predicar justamente la palabra de Dios y predicar las verdades de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, sin más, los espero para un próximo video en esto que llamamos verdaderas mentiras. Que Dios te bendiga.